Mi hermana se burló de mí en su baby shower. Ni siquiera puede pagar pañales. Mi madre se rió. Entonces mi hijo de 8 años fue a la mesa de regalos. Puso una caja y dijo: esto es de mamá. También de abuelo. La sala quedó en silencio cuando vieron lo que había dentro. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para ver más historias como esta. Mi hermana estaba parada frente a una sala llena de sus amigos, compañeros de trabajo y familia, sosteniendo la pequeña caja que yo había traído. La inclinó como si fuera algo ridículo, sonrió y dijo: este es de mi hermana. Ni siquiera puede comprar pañales, pero bueno, veamos qué logró conseguir. La gente se rió. Mi madre fue la que rió más fuerte. Sentí que cada parte de mí se encogía. Mis mejillas ardieron, mis manos se enfriaron, y mi hijo Noah, de apenas 8 años, me miró desde su silla, confundido, herido y un poco asustado. No dije nada. Quería irme. Quería desaparecer. Pero justo cuando iba a tomar su abrigo, Noah se levantó. Recogió su mochila de debajo de la mesa, caminó en silencio hacia el frente de la sala y puso algo junto a la pila de regalos. Todos dejaron de hablar. Nadie se movió. Miró directamente a mi hermana y dijo: esto es de mi mamá. Y también es del abuelo. La sala quedó en silencio. Mi hermana se quedó helada. La sonrisa de mi madre desapareció. Y cuando abrieron esa caja, el ambiente en esa sala cambió para siempre. Déjenme contarles qué había dentro y por qué significaba más que cualquier regalo que el dinero pudiera comprar. Se suponía que yo no debía ser madre. Eso es lo que la gente solía susurrar. No porque fuera imprudente o joven, sino porque yo no era la que nadie imaginaba con un bebé en brazos. Esa siempre fue Lana, mi hermana menor. La bonita, la inteligente, la que hacía las cosas bien. Fue a la universidad, obtuvo un título en marketing, consiguió un trabajo elegante en el centro, se casó con un tipo que usa mocasines sin calcetines y ahora está embarazada. El momento perfecto, el lugar perfecto, la vida perfecta. Yo, en cambio, tuve a Noah a los 23. Su padre se fue antes de que yo saliera del hospital. Lo crié sola, sin ayuda, mientras hacía malabares con trabajos que apenas cubrían el alquiler. Limpiaba casas durante el día y trabajaba en el turno de noche reponiendo estantes en un supermercado. No tenía a nadie en quien apoyarme. Ni siquiera mi mamá. Ella dejó claro desde el principio que yo era la hija que necesitaba ayuda, la que siempre estaba a una mala decisión de arruinar su vida. Dejé de pedirle cualquier cosa hace años. Papá fue el único que me vio diferente. William Carter no era un hombre ruidoso, pero tenía esa manera tranquila de hacerme sentir capaz, incluso cuando yo era un desastre. Aparecía para arreglar un grifo que goteaba sin que se lo pidieran. Le enseñó a Noah a clavar clavos en madera de desecho y lo llamaba pequeño jefe. Nunca lo dijo en voz alta, pero sé que estaba orgulloso de mí. Falleció el año pasado después de una larga y lenta lucha contra el cáncer. El dolor todavía es denso. A veces olvido que se ha ido y me encuentro a punto de enviarle un mensaje con una foto del proyecto escolar de Noah. Cuando Lana anunció su embarazo y envió las invitaciones para su baby shower, tuve sentimientos encontrados. Estaba feliz por ella, de verdad. A pesar de todo, es mi hermana. Quería ir, apoyarla y tal vez sentir que era parte de la familia de nuevo, aunque solo fuera por una tarde. No esperaba calidez, pero tampoco esperaba crueldad. Noah estaba emocionado. Preguntó si podíamos llevar un regalo. Le dije que sí, aunque no estaba segura de cómo lo lograría. Nuestro presupuesto no incluía extras, pero tenía una manta suave que había tejido a crochet años atrás, cuando Noah era un bebé. Todavía estaba en excelente estado, doblada en una caja de almacenamiento. La lavé, la envolví cuidadosamente y añadí una nota escrita a mano. No era comprada en tienda, pero era de corazón. Esperaba que ella viera eso. El día del baby shower, me puse mis mejores jeans y una blusa limpia. Noah usó su camisa de botones y pantalones khaki. Tomamos el autobús. La fiesta se celebró en un salón de eventos elegante fuera de la ciudad. Paredes de cristal, centros de mesa florales, brunch de catering, todo irradiaba dinero. Cuando entramos, la gente apenas nos miró. Lana resplandecía en su vestido de diseñador. Estaba rodeada de mujeres altas en tacones,
riendo con mimosas. Vi a mi mamá cerca de la mesa de comida. Nos saludó con la mano, pero no me abrazó, solo una sonrisa tensa y una mirada a nuestra pequeña bolsa de regalo. «Oh, qué lindo», dijo sin emoción. Noah la abrazó y ella le revolvió el pelo antes de volver a una conversación con una de las amigas de Lana. Nos sentamos en una mesa lateral. Le serví un poco de ponche a Noah e intenté no notar cómo nadie se nos unía. Me recordé a mí misma que no estábamos allí por nadie más, estábamos allí por Lana. Finalmente, Lana se levantó para abrir los regalos. La gente aplaudía y exclamaba «oh» con cada calentador de biberones sofisticado y bolso de pañales de lujo. Cuando llegó a nuestra caja, vi que miró la etiqueta. Sus labios se curvaron en esa media sonrisa que reconocía demasiado bien. Sostuvo la caja en una mano como si no pesara nada y dijo, «Este es de mi hermana. Ni siquiera puede comprar pañales, pero veamos qué logró conseguir». Fue como una bofetada. Me quedé helada. Hubo risas. Mi madre fue una de ellas. Sentí un calor que me subía por el cuello. Noah me estaba mirando fijamente. No quería que me viera llorar, así que solo le sonreí y dije, «Está bien, cariño, preparémonos para irnos». Pero Noah no se movió. Siguió mirando hacia el frente de la sala. Entonces lo vi agacharse y sacar algo de su mochila. En ese momento, no le di mucha importancia. Supuse que era un dibujo o un juguete. No sabía lo que estaba planeando. No sabía que había estado guardando algo que ni siquiera me di cuenta de que todavía teníamos. Y ciertamente no sabía que mi hijo, de 8 años y apenas lo suficientemente alto para alcanzar la mesa de regalos, estaba a punto de cambiarlo todo. Noah se levantó de su silla con una determinación silenciosa que no reconocí. Metió la mano en su mochila y sacó una pequeña caja envuelta en papel marrón sencillo. No se parecía en nada a los regalos brillantes y relucientes apilados alrededor de la sala. Susurré su nombre, pero ni siquiera me miró. Simplemente caminó firme y directo hacia el frente. La gente empezó a darse cuenta. Las conversaciones se convirtieron en murmullos, y luego en silencio. Lana se detuvo a media risa cuando se giró y lo vio. Mi madre inclinó la cabeza con una sonrisa confundida, esa que la gente pone a los niños cuando no están seguros de lo que van a hacer. Noah se acercó directamente a la mesa de regalos, miró a Lana y dijo claramente, «Esto es de mi mamá. Y también es del abuelo». Su voz no era fuerte, pero se oyó claramente. Vi cómo algunas personas enderezaban los hombros y giraban la cabeza. La boca de Lana se abrió ligeramente, como si fuera a responder, «But no salió nada». Yo también me levanté. Quería acercarme a él, tomar su mano, explicar lo que fuera que estuviera pasando para que nadie pudiera convertirlo en otra broma. Pero algo me dijo que esperara. Lana bajó la vista hacia la caja. Era pequeña, apenas lo suficientemente grande como para contener un par de calcetines. La envoltura era desigual, claramente hecha por un niño. Aún así, la alcanzó. Mientras quitaba el papel, el silencio se hizo más profundo. Dentro había una hoja de papel doblada y un viejo sonajero de plata, deslucido, gastado, pero hermoso. El tipo de cosas que ya no ves en las tiendas. Lana lo sostuvo en alto, confundida, y luego miró la carta. Mi madre se inclinó para leer por encima de su hombro. Vi cómo sus cejas se levantaban mientras recorría la página con la mirada. La carta estaba escrita con la letra de mi padre. Eso me golpeó en el pecho como un martillo. No había visto ese sonajero desde que empacamos las cosas de papá después del funeral. Pensé que había ido a parar a un almacén o tal vez incluso había sido donado. No tenía idea de que Noah lo había guardado. Y definitivamente no sabía nada de la carta. Mi mamá tomó el papel de las manos de Lana y comenzó a leerlo en voz alta. «A mi próximo nieto», leyó. Su voz se quebró en la palabra «próximo». La gente se removió en sus asientos. Algunas de las amigas de Lana ahora estaban inclinándose hacia adelante, sus risas reemplazadas por la quietud. «Puede que no esté aquí para conocerte, pero quería darte algo. Este sonajero ha estado en nuestra familia por 3 generaciones. Se lo di a mi hija Celine cuando tuvo a su hijo. Ahora es tuyo». Observé cómo las manos de Lana bajaban lentamente. Estaba mirando el sonajero de nuevo. Mi madre continuó leyendo,
La familia no se trata de quien tiene la casa más grande o más dinero. Se trata de quien está presente, quien se sacrifica, quien perdona. Espero que cuando crezcas, trates a la gente con amabilidad, sin importar lo que tengan o no tengan. Pronto aprenderás que los regalos vienen en muchas formas. Cuando terminó, se podía oír el zumbido del aire acondicionado a través del techo. Así de silenciosa se había vuelto la sala. Lana estaba pálida, sus dedos apretaban la carta con fuerza. Mi madre no me miró, pero vi cómo parpadeó rápido y bruscamente, como si intentara contener algo. Noah se giró para mirarme. Sonreí, pero todavía estaba paralizada. Tenía un nudo en la garganta y mis manos temblaban. Yo había traído una manta hecha a mano a un baby shower lleno de dinero, pero mi hijo trajo algo que nadie podía igualar, nuestra historia, nuestro corazón, nuestra verdad. No sabía qué hacer a continuación, disculparme, tomarlo e irme. Pero antes de que pudiera moverme, Lana hizo algo que no esperaba. Rodeó la mesa y caminó hacia Noah. Luego, frente a todos, se arrodilló y lo abrazó. No una palmada educada, no una actuación. Un abrazo de verdad, uno que se aferraba. Gracias, dijo suavemente. No sabía que había dejado algo así. No lo sabía. Noah asintió una vez y caminó de regreso hacia mí. Me agaché para abrazarlo, y cuando lo sostuve, fue como si algo dentro de mí se rompiera. No de forma dolorosa, más bien como una presa que finalmente cede. No hubo aplausos. No hubo más bromas. Solo silencio, y luego conversación tranquila, y finalmente una extraña clase de paz. No esperaba ser respetada ese día. Solo no quería ser humillada. Pero mi hijo, él le recordó a todos, incluyéndome a mí, lo que significa presentarse con amor, incluso cuando el mundo no te hace espacio. Después de que Noah entregó esa caja y se leyó la carta, me quedé allí como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Ya no estaba avergonzada. No estaba enojada. Estaba atónita. Porque mientras yo había estado intentando sobrevivir, mi hijo había estado observando todo, asimilándolo todo, y planeando silenciosamente protegerme de una manera que no creí que un niño de 8 años pudiera. El abrazo de Lana había llegado y se había ido. La tensión en la sala se había disipado, reemplazada por un silencio denso e incómodo. Me volví a sentar y acerqué a Noah. No dijo nada, solo apoyó la cabeza en mi hombro y me dejó abrazarlo. Debería haber estado orgullosa en ese momento, y lo estaba, pero también había algo más, culpa. No por algo que hubiera hecho mal, sino porque me di cuenta de cuántas veces nos había subestimado a ambos. Había estado tan concentrada en superar cada día que olvidé que teníamos más que ofrecer que solo lucha. Noah me recordó que nuestro valor no necesitaba ser demostrado por cuánto teníamos o cuán pulcros nos veíamos. Mientras la gente empezaba a charlar de nuevo, seguía pensando en la carta, el sonajero, las cosas que había dejado atrás en una caja cuando limpiamos la habitación de mi padre. Recordaba ese día con claridad. Mi madre apenas había hablado. Lana no se quedó mucho tiempo. Fue Noah quien me ayudó a llevar cosas al garaje. No me había dado cuenta en ese momento de que él había tomado el sonajero y la carta. Debió encontrarlos en uno de los cajones. Nunca pregunté y él nunca me dijo. Más tarde esa noche, le pregunté por qué había traído el regalo sin decírmelo. Estábamos sentados en su cama, él en pijama, con su dinosaurio de peluche bajo un brazo. Porque tú siempre le das todo a la gente, mamá, y ellos no lo ven, dijo. Quería que lo vieran esta vez. No lloré en ese momento. Solo besé la coronilla de su cabeza y me senté con él hasta que se durmió. Pero no podía dejar de pensar en lo que dijo. Resonó dentro de mí, más fuerte que cualquier cosa que Lana hubiera dicho jamás. Esa noche me quedé despierta revisando fotos y tarjetas antiguas. Encontré más cartas de mi papá, notas garabateadas en los márgenes de recortes de periódico, dibujos que había dejado en las esquinas de sobres. Había escrito mi nombre más veces de las que podía contar. Había pasado años pensando que no era suficiente, pero aquí estaba, la prueba de que siempre le había importado a alguien. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No iba a esconderme más de mi familia. No iba a fingir que no me importaba cómo me trataban. Iba a presentarme de manera diferente, por mí y por Noah. Llamé a mi mamá esa tarde. Respondió con su habitual voz cortante.
Quería darte las gracias, le dije, por leer la carta. Se quedó en silencio. Luego dijo, no sabía que él había escrito eso. Yo tampoco, pero lo hizo. Y Noah lo guardó. Hubo otra pausa. Luego, suavemente, dijo, es un buen chico. Lo es. Y estoy haciendo lo mejor que puedo para criarlo bien. Lo sé, dijo, y esa fue la primera vez en años que creí que lo decía en serio. No esperaba un cambio completo de la noche a la mañana. No esperaba que se convirtiera de repente en el tipo de madre que abraza y pide perdón. Pero sabía que algo había cambiado. Escuchó las palabras de mi padre tan claramente como yo, y tal vez, por primera vez, me vio como él siempre lo había hecho. Lana me envió un mensaje de texto más tarde esa semana. Dijo que había guardado la carta y el sonajero en la cómoda del bebé. Me agradeció de nuevo, dijo que quería que su hijo supiera sobre nuestro padre. No presioné para obtener más. Eso fue suficiente. Pero más que nada, me sentí diferente. Me paré más erguida. Volví a mirar a la gente a los ojos, y no porque alguien más me hubiera dado permiso, sino porque mi hijo lo había hecho. Él me recordó quién era yo, de dónde venía, y que el amor que llevamos, incluso cuando es silencioso y está oculto en papel marrón sencillo, tiene un peso que nadie puede descartar con risas. No esperaba volver a saber de Lana tan pronto, pero solo unos días después del baby shower, me preguntó si podía ir a su casa. Dijo que quería hablar. Sin emojis, sin signos de exclamación incómodos, solo un mensaje simple con una hora y una dirección. Miré la pantalla, insegura de si debía ir. Parte de mí quería ignorarlo. Estaba cansada de dar el primer paso, cansada de presentarme en lugares donde no era bienvenida. Pero esta vez se sintió diferente. No como una exigencia, sino como una invitación. Así que dije que sí. Llevé a Noah conmigo. Cuando llegamos a su apartamento, el lugar olía a canela y vainilla, como si hubiera intentado hacerlo acogedor a propósito. Había ropa de bebé doblada cuidadosamente en el sofá, una cuna contra la pared, y en la cómoda cerca de la ventana, lo vi, el sonajero de mi padre y su carta, ahora enmarcado y en posición vertical, como algo sagrado. Lana abrió la puerta y le dio a Noah una sonrisa suave. Luego se giró hacia mí y preguntó si podíamos hablar en privado. Noah fue a la cocina, donde su esposo estaba preparando chocolate caliente. La seguí a la habitación del bebé. Se sentó en el borde de la cama y se frotó las manos. Por un momento, no habló. Finalmente, dijo, fui cruel en el baby shower. Lo dije como una broma, pero sabía que dolería. Ese era el punto. No dije nada de inmediato. Quería escuchar el resto. Respiró hondo. He estado celosa de ti, Celine. Nunca lo había dicho en voz alta antes porque parecía ridículo. Todo el mundo siempre decía que yo era la que lo tenía todo bajo control. Pero tú tienes algo que yo no tengo. Criaste a un niño que entraría en una habitación llena de extraños, hablaría desde el corazón y haría que los adultos se detuvieran a pensar. Eso no viene de la suerte, eso viene de ti. Se me hizo un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Miró la carta enmarcada. Cuando papá murió, me cerré. No quería admitir cuánto lo necesitaba. Pero creo que te lastimé más porque intenté fingir que él nunca favorecía a nadie. Si lo hacía, te favorecía a ti. Y lo odiaba porque, en el fondo, sabía que te lo habías ganado. Di un paso adelante y me senté a su lado. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido del calentador. Podía oler el suave aroma de loción para bebés. Yo no quería competir contigo, dije finalmente. Solo quería que fuéramos hermanas. Ella asintió, las lágrimas comenzando a formarse. Yo tampoco quiero competir más. Nos quedamos sentadas allí un rato sin hablar. El silencio estaba lleno, no vacío. Luego preguntó si podía contarle a su bebé sobre nuestro papá. No solo sobre el sonajero, sino sobre cómo solía darle dulces a escondidas a Noah, cómo asistía a las reuniones de padres y maestros incluso cuando yo no podía salir del trabajo, como siempre le contaba cuentos a Noah para dormir con la misma voz tonta. Quería que su hijo conociera también ese tipo de amor. Le dije que sí, por supuesto. Cuando volvimos a la sala, Noah estaba acurrucado en el sofá, con una taza de chocolate caliente en las manos y chocolate en el labio superior.
Lana se arrodilló frente a él y dijo, «Sabes, cuando nazca tu primo, les voy a contar sobre ti. Sobre lo valiente que fuiste, cuánto amas a tu mamá». Noah dio una pequeña sonrisa y asintió. De camino a casa esa noche, me preguntó si Lana todavía estaba enojada. «No», dije. «Creo que finalmente vio las cosas como realmente son». No se trataba solo de la carta o el sonajero. Se trataba de lo que representaban, la historia de nuestra familia, nuestro amor, nuestro dolor y nuestro valor. Se trataba de recordar que la dignidad no proviene del estatus o la riqueza, viene de cómo nos comportamos, especialmente cuando nadie aplaude. Miré por la ventana del autobús mientras regresábamos. Las luces de la ciudad se difuminaban en rayas. Pensé en mi papá y en lo que diría si pudiera vernos ahora. Creo que diría, «Lo hiciste bien, niña». Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. Después de esa noche en el apartamento de Lana, algo sutil pero innegable comenzó a cambiar entre nosotras. No nos convertimos de repente en mejores amigas. No empezamos a enviarnos emojis de corazón ni a llamarnos todos los días. Pero la tensión, esa corriente silenciosa de competencia y juicio que siempre había zumbado bajo nuestras conversaciones, había desaparecido. Una semana después, Lana me invitó a una cena familiar en casa de mi mamá. Al principio, dudé. No me había sentado en esa mesa en más de un año. No estaba segura de si quería volver a un lugar donde me habían menospreciado tantas veces. Pero Noah quería ir, y me recordé a mí misma que presentarme no era solo perdonar a los demás, era elegir ser vista bajo mis propios términos. Llevamos una lasaña casera. No me arreglé demasiado, pero me puse algo con lo que me sentía bien. Cuando entramos, mi mamá estaba poniendo la tablet, para mi sorpresa, sonrió como si lo sintiera de verdad. «¿Cocinaste?», pregunté, bromeando suavemente. Me miró y dijo, «Me inspiraste. Siempre hiciste más con menos». No supe cómo responder a eso, así que solo asentí y la ayudé a poner los últimos platos. La cena no fue perfecta. Hubo momentos en que la conversación se estancó, momentos en que parecía que todos se esforzaban demasiado. Pero también hubo risas, y Noah se sentó junto a mi madre, contándole todo sobre su proyecto de ciencias, y ella escuchó, realmente escuchó. Más tarde esa noche, cuando llegamos a casa, Noah preguntó, ¿somos una familia de verdad ahora? Esa pregunta me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Sí, dije. Siempre lo fuimos. Pero ahora creo que finalmente están empezando a verlo también. La verdad es que durante años cargué con una vergüenza que no merecía. Medí mi valor comparándolo con los logros de los demás, pensando que estaba atrasada, que había fallado de alguna manera. Es fácil creer eso cuando el mundo recompensa la perfección, el dinero y el estatus. Pero lo que aprendí, lo que Noah me recordó, es que el amor real, no se mide en etiquetas de precio ni en aplausos. Se mide en presencia, en esfuerzo, en las cosas silenciosas que haces cuando nadie está mirando. Mi padre lo sabía. No me crió con grandes discursos ni regalos caros. Me crió con paciencia y fe. Cuando dejó esa carta y ese sonajero, no solo estaba dando algo al próximo bebé de la familia. Estaba transmitiendo un valor, una verdad, un recordatorio de que algunas cosas son demasiado importantes para ser olvidadas o enterradas en la amargura. En las semanas posteriores al baby shower, Lana y yo hablamos más, lenta y cuidadosamente. Empezamos a reconstruir. Hizo preguntas sobre mi vida que nunca antes le habían importado. Vino a la obra escolar de Noah, trajo a su esposo, incluso se quedó después para llevarnos a tomar un helado. Todavía no sé si nuestra relación llegará a ser fácil alguna vez, pero se está volviendo honesta, y eso es más de lo que jamás creí posible. Mi mamá también ha cambiado, en pequeñas cosas. Es más suave con Noah ahora. Me pregunta cómo estoy sin que suene como una obligación. A veces todavía dice cosas que duelen, pero he aprendido a señalarlo, y ella escucha. Eso es nuevo. Pero el cambio más grande no fue en ellas, fue en mí. Dejé de disculparme por ser quien soy. Dejé de encogerme en habitaciones donde sentía que no pertenecía. Ya no llevo esa voz en mi cabeza que dice que me estoy quedando corta. Porque si mi hijo, con toda su inocencia y claridad, pudo ver mi valor tan claramente, entonces nos lo debo a ambos creerlo también. Y cada vez que dudo de mí misma,
Pienso en ese momento, la sala llena, mi hermana riendo, mi madre sonriendo con suficiencia, y luego mi hijo, levantándose, caminando hacia adelante, hablando por los dos cuando yo no tenía la fuerza. Ese fue el momento en que todo cambió. Porque el amor no necesita ser ruidoso, solo necesita ser real. Y a veces el regalo más pequeño lleva el legado más profundo. Así que, a cada madre soltera, a cualquiera que alguna vez haya sido menospreciado o ridiculizado por no tener suficiente, no dejen que ese ruido ahogue su valor. Eres suficiente. Siempre has sido suficiente. Y a veces se necesita la voz de un niño para recordarle al mundo cuán poderoso es realmente el amor. Si esta historia te conmovió, si alguna vez te has sentido ignorado o subestimado, o si alguna vez has tenido a alguien de tu lado cuando nadie más creía en ti, tómate un segundo para darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que la fuerza silenciosa y el amor real importan más que nada. Me encantaría saber qué piensas. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que alguien te defendió cuando tú no podías? Deja un comentario abajo. Leo todos los comentarios y sus historias importan aquí. Y si quieres más historias reales que profundicen en lo que nos hace humanos, familia, perdón, crecimiento, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la próxima. Gracias por estar aquí. Eres visto y eres valorado. Hasta la próxima.